Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar esta práctica número 7 correspondiente al tema de estado de flujos de efectivo del curso de contabilidad de intermedia 2. En esta práctica tendremos que realizar un estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Entonces, tal vez antes de comenzar el ejercicio es importante repasar brevemente qué es el estado de flujos de efectivo, cómo se compone y qué elementos necesitamos para elaborarlo, así como una serie de pasos que nos servirán hoy como metodología para resolver este ejercicio. El estado de flujos de efectivo tiene como propósito brindarnos información sobre las entradas y sobre las salidas de efectivo en una compañía en un periodo determinado de tiempo. Es decir, este estado de flujo de efectivo pues nos brinda la información sobre el origen del efectivo, de dónde surgió y las aplicaciones de efectivo, hacia dónde se dirigió o cuáles fueron las salidas de efectivo. También sirve como una conciliación entre el saldo inicial de efectivo de un periodo y su saldo final. Por eso, a través de el estado de flujo efectivo, vamos a entender o comprender por qué se dieron esas variaciones. Entonces, vamos a ver en el estado de flujo de efectivo que este se compone de tres secciones: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. En las de operación, pues encontraremos las principales actividades del negocio, las del día a día. Ahí veremos cambios en activos y pasivos corrientes, por ejemplo. La segunda sección es las actividades de inversión, más relacionado con la adquisición o la venta de activos no corrientes o activos a largo plazo, o las inversiones también. Y en las actividades de financiamiento se centrará en aquellas actividades relacionadas con el patrimonio o el capital y con el financiamiento. Por ejemplo, los pasivos no corrientes. Entonces, para realizar un ejercicio en el que tendremos que elaborar un estado de cambios perdón, un estado de flujo de efectivo, necesitamos un estado de situación financiera comparativo, porque, como mencionamos, aquí vamos a entender las variaciones del efectivo. Nos vamos a preguntar constantemente qué pasó con el efectivo en cada una de las cuentas durante de un periodo a otro. Por eso necesitamos un estado de situación financiera comparativo de dos periodos. El estado de resultado integral también es necesario y alguna información sobre ciertas transacciones que tenemos por acá. Entonces, en este ejercicio tenemos los tres elementos: un estado de situación financiera comparativo, el estado de resultados e información adicional que nos va a explicar ciertos movimientos y cuentas que involucraron el efectivo y se reflejarán en el estado de flujos de efectivo. Aquí tenemos una estructura de la cual vamos a ir siguiendo para elaborar este estado de flujos de efectivo. Para las actividades de operación tenemos dos métodos. Para realizarlo, el método indirecto y el método directo. En este ejercicio, como nos dicen por acá, vamos a centrarnos en el método indirecto, donde iniciaremos en la utilidad neta y la vamos a ir ajustando hasta llegar a convertirla en un efectivo o en flujos de efectivo, porque sabemos que la utilidad neta y el estado de resultados se realizó con la base de acumulación o devengo. Y el estado de flujos de efectivo, por el contrario, se realiza con la base de efectivo. Por eso es importante comprender esto y hacer ciertos ajustes para depurar esa utilidad y convertirlas en flujos de efectivo. Entonces vamos a comenzar a leer este ejercicio e iremos siguiendo esta metodología, comenzando desde la utilidad neta. Entonces nos dicen por acá: usted ha sido contratado por la empresa PPG para que le ayude en la preparación del estado de flujos de efectivo por el método indirecto, de acuerdo con la NIC 7. Es la norma correspondiente al estado de flujo de efectivo. La política de la empresa es clasificar los pagos por concepto de interés, los pagos de intereses, como actividades de operación. Esto es muy importante, esta aclaración que nos está haciendo, porque puede ser que la compañía clasifique los pagos por concepto de intereses como actividades de financiamiento, pero aquí nos hacen la salvedad que son actividades de operación y es un dato muy importante. Mientras que los cobros de intereses se clasifica como
actividades de inversión. Es una política muy importante que vamos a tener en cuenta más adelante. Nos dicen, a continuación se presentan los estados financieros de la empresa al cierre contable del 2024, que será el, el estado, que será el cierre por el cual elaboraremos el estado de flujos de efectivo. Cada número entre paréntesis del estado de los estados financieros hace referencia a información adicional. Es decir, cada uno de estos números tendrá una explicación adicional en las notas que tenemos por acá. Entonces, puede haber transacciones implícitas. Esto es muy importante porque la información adicional nos revela una serie de transacciones o eventos que sucedieron, pero hay otros que tenemos que interpretar para considerarlo. Entonces, el primer paso para el estado de flujos de efectivo, bueno, es entender que como un estado financiero, al igual que los otros que hemos visto en el curso y en los cursos anteriores, tiene sus formalidades. Una de ellas es el encabezado. Aquí ya tenemos el ejercicio resuelto, pero igualmente lo vamos a ir detallando para entender cada uno de los cálculos y por qué se realiza de esta forma. Entonces, es importante el encabezado que lleve el nombre de la empresa, el nombre del estado y el periodo por el cual se desarrolló este estado financiero. Y aquí tenemos este encabezado. Además de ello, habíamos mencionado que por el método indirecto, nosotros vamos a comenzar desde la utilidad neta e iremos ajustando esa utilidad y convertirla en términos de efectivo. Entonces, aquí arrancaremos con la utilidad neta, que en este caso la encontraremos y por eso era necesario tener el estado de resultados, como lo habíamos visto por acá, que dentro de los elementos necesarios, porque la utilidad neta la encontramos en el estado de resultados y por acá teníamos que la utilidad neta era de 347,075. Esa es la utilidad neta en este ejercicio. Ahora bien, esa utilidad neta la vamos a ajustar. Como menciona por acá, la vamos a ajustar de partidas que no afectan el efectivo, como lo son las depreciaciones y las amortizaciones, y además ganancias o pérdidas que no son operativas. Como vemos, el estado de resultado integral tiene otros ingresos y otros gastos, tiene una sección que involucra a ciertas partidas de resultados que no son de operación. Y nosotros estamos desarrollando la sección de operación. Entonces, de la utilidad neta, vamos a extraer esos elementos que no son en efectivo y que no son de las actividades de operación. Por ejemplo, los elementos que encontramos en los otros ingresos y en los otros gastos, a pesar de que puedan ser en efectivo o tengan alguna relación con el efectivo, como el ingreso por interés o el gasto por interés, no pertenecen, o dependiendo de la política, no pertenecen a las actividades de operación o en el caso de la ganancia en venta de inversiones. Entonces, eso tendremos que extraerlo del estado de flujos de efectivo. Entonces, por acá tenemos esa serie de ajustes. Uno de ellos es el gasto por depreciación, que es una partida que no es en efectivo, por ende tendremos que ajustarla llevándola al estado de flujos de efectivo con su efecto contrario, que serían para los gastos que generalmente restan a las utilidades. En este caso, como estamos ajustando, las vamos a sumar. Los gastos los vamos a sumar y los ingresos los vamos a restar. Entonces aquí tenemos el gasto por depreciación, que lo encontramos dentro del estado de resultados. En algunas ocasiones, pues lo tendremos ahí en el estado de resultados cuando venga el estado de resultados de forma más detallada, pero en otras lo encontraremos en la información adicional también. Para elaborarlo nos tienen que dar esa serie de elementos. Otro de los ajustes es el gasto por impuesto de renta. Lo ajustamos porque no necesariamente todo el monto del gasto por impuesto de renta al periodo se pagó. Entonces tendremos que ajustarlo. De igual forma lo encontramos en, en el estado de resultados. Reitero, esto es porque el gasto por impuesto de renta, a pesar de que sí se relaciona con las operaciones, irá en una sección más adelante como pago por impuesto de renta.
Pero de momento, aquí hacemos el ajuste porque en este caso su totalidad del gasto puede ser que no haya sido en efectivo. Ahora bien, ajustamos también el gasto por interés, que lo encontramos en esta sección, lo llevamos, en este caso, sumando cada uno de estos gastos, los sumamos para ajustarlos. La pérdida en venta de edificio también la sumamos. Yo siempre doy tal vez el tip de todos esos elementos que están entre los otros ingresos y los otros gastos son ajustes que haremos porque no pertenecen a actividades de operación o en este caso puede ser que tampoco sean en efectivo. Entonces, los ingresos por intereses y los gastos y esta ganancia en venta que encontramos entre los otros ingresos los ajustaremos, pero en este caso restándolos porque son ingresos que estaban dentro de la utilidad pero que no pertenecen a la operación. Y eso es muy importante recordarlo. Este proceso lo estamos haciendo para convertir esta utilidad neta en términos, primero, de efectivo y segundo, en términos de actividades de operación. Entonces estamos sacando de la utilidad todos esos elementos que no son operativos. Aquí hay un ajuste más que hay que hacer de acuerdo a la información que tenemos en los puntos adicionales. Nos mencionan por acá, nos habían mencionado en este punto, vamos a verlo por acá. Por acá nos dicen en el punto 2 que durante el periodo 2024 se contabilizó una pérdida por deterioro de cuentas por cobrar por 25.000 que se incluyó en otros gastos de operación con un crédito a la estimación. Aquí nos están diciendo básicamente que dentro de estos gastos operativos nos incluyeron una pérdida por deterioro de cuentas por cobrar, que no es una transacción en efectivo. Por ende, tendremos que ajustarla porque representó un gasto que no fue en efectivo. Entonces, tenemos que sumársela. Y así cumplimos con esta parte o este procedimiento en el que ajustamos a la utilidad partidas que no afectan en el efectivo, como la depreciación y la amortización, o en este caso, ese deterioro y partidas que no son operativas, como las ganancias que tenemos por aquí en ventas de inversiones o el ingreso por interés, etcétera. Ahora bien, el tercer paso que tenemos por acá es los cambios en el capital de trabajo. ¿A qué se refiere esto? A todas esas transacciones dentro del estado de situación financiera que son operativas, que son de capital de trabajo. Aquí nos referimos tanto a los pasivos corrientes como los activos corrientes en ambos casos. Entonces, vamos a verlo por acá. Y aquí es muy importante recordar que las transacciones de activos, por ejemplo, cuando aumenta un activo no quiere decir necesariamente que el efectivo aumenta. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso nos ayuda mucho este cuadro para entender el comportamiento del efectivo según cada tipo de cuenta. Por ejemplo, si un activo está aumentando o disminuyendo, su efecto es contrario en términos de efectivo. Si un activo está disminuyendo, quiere decir que en este caso nuestro efectivo está incrementando. Puede ser porque vendimos, en este caso, el activo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los inventarios, disminuye nuestro inventario, quiere decir que realizamos una venta. Entonces, por eso incrementó nuestro efectivo. Caso contrario, si aumenta un activo, quiere decir que estamos pagando por él por su adquisición. Entonces, nuestro efectivo va a disminuir. Esa es la relación inversa con los activos y el efectivo. En cambio, en el pasivo y el capital, si aumenta el pasivo, aumenta el efectivo. Y si aumenta el capital, aumenta el efectivo. Por ejemplo, en el caso de que aumente un pasivo porque nos estamos endeudando, quiere decir que esa deuda nos trajo consigo efectivo. Nos endeudamos con un préstamo. Aumentó nuestro pasivo y aumentó nuestro efectivo. O los socios están aportando capital, entonces aumenta nuestro capital social y aumenta el efectivo. Esa es la relación que
hay que observar en este caso. Ahora bien, entonces vamos a visualizar todos esos cambios en el capital de trabajo que hubo en ese periodo. Entonces, hubo un aumento en las cuentas por cobrar y lo visualizamos en el estado comparativo. Las cuentas por cobrar aumentaron. En el periodo anterior estaban en 159.090 y en el periodo actual, 2024, aumentaron. Entonces, aumentó, aumentó nuestras cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Que clientes dejaron a nosotros de pagarnos eh, por nuestras ventas. Entonces, como aumentó una cuenta por cobrar, nuestro efectivo disminuyó y traemos esa variación en forma negativa. Pero aquí hay que tener mucha atención porque cada una de estas cuentas que tienen estos números entre paréntesis requiere información adicional que hay que analizar. Entonces nos dicen que aquí debemos analizar el punto número 2 y lo vemos por acá. ¿Qué nos dice? Ese punto número 2 nos dice, durante el periodo 2024 ya sabíamos que se había contabilizado una pérdida por deterioro de cuentas por cobrar por 25.000. Entonces esa pérdida pues no fue en efectivo y hace que nuestra variación no la podamos trasladar el estado de flujos de efectivo. Entonces lo analizamos por acá. Este fue el asiento que se hizo según esa información. Es un gasto que se incluyó en el gasto de operación y que afectó las cuentas por cobrar, en este caso. Entonces, al inicio del periodo, nuestras cuentas por cobrar eran de 159.090. Hubo una estimación que redujo esas cuentas por cobrar netas. Entonces, nuestro saldo debió ser, o el saldo previo al saldo final, debió ser de 134 en este caso. Sin embargo, nuestro saldo final es de 246.000. Entonces, la variación de las cuentas por cobrar netas las calculamos entre ese saldo previo, incluyendo la rebaja de la estimación y el saldo final. Entonces, el aumento neto fue de 112.890, que es una actividad de operación. Entonces, esos 112, como fue un aumento en un activo, se va a reflejar acá de forma negativa, como una disminución del efectivo. Entonces vamos a analizar el que sigue, que en este caso son los inventarios. Entonces vamos a ver que el inventario en este caso disminuyó. Como disminuyó el inventario, pues aquí podemos interpretarlo como el inventario está disminuyendo por concepto de ventas. Entonces puede analizarse como un aumento del efectivo, recordando esa relación de que si disminuye un activo, el efectivo está incrementando. Entonces, esa variación, que no hay ninguna información adicional relacionada a esto, la trasladamos al estado de flujo de efectivo, los 87.000,20 que tenemos por acá. Entonces, vamos a los alquileres pagados por adelantado que tienen una nota adicional que nos dice lo siguiente. Nos dice, en este caso, durante el periodo 2024, se pagó por anticipado un alquiler por 15.000. La variación restante es la amortización del año registrado entre los otros gastos de operación. En este caso, nos están diciendo que se pagó un alquiler por anticipado. Es un, es una actividad de operación. En este caso no hay ningún problema. Y además de eso, el registro de la amortización está entre los otros gastos de operación. Aquí no hay nada relevante que tengamos que analizar porque solo es información que nos está explicando cómo sucedió o cuál fue la variación de ese pago o esos alquileres pagados por anticipado. Entonces, podemos trasladar esa variación al estado de flujos de efectivo. Entonces, quiere decir, en este caso, si los alquileres aumentaron, nosotros pagamos por él. Entonces, trasladamos esos 8.500 al estado de flujos de efectivo de forma negativa, porque estamos pagando por esos alquileres y son actividades de operación. Entonces, siguen las cuentas por pagar, que sería un pasivo.
que en este caso las cuentas por pagar están aumentando. Entonces, si están aumentando las cuentas por pagar es porque nosotros, como la compañía, no hemos pagado aún eso y nos estamos ahorrando ese efectivo, estamos manteniendo ese efectivo dentro de la empresa. Entonces, si aumenta un pasivo, aumenta el efectivo. Entonces, trasladamos esa variación y no hay información adicional que analizar en este caso. ¿Qué nos falta por acá? Los gastos acumulados. Nos dicen por aquí que los gastos acumulados laborales son o tuvieron un aumento. En este caso, la compañía está registrando un gasto acumulado, quiere decir que todavía no está desembolsando efectivo, por ende, hay un aumento de efectivo. Entonces, trasladamos esa variación de 6.117. Y estas son las transacciones relacionadas con las actividades de operación, con los cambios en el capital de trabajo. Así obtenemos el efectivo que realmente generaron las operaciones. Y recordando que aquí lo que vamos a hacer es ir totalizando cada una de estas secciones. Y aquí, desde la utilidad de cambios en el capital de trabajo y cada una de esas variaciones en los activos y pasivos corrientes. Así obtenemos ese activo generado de las operaciones. Ahora bien, aquí falta el último paso que tenemos por acá. Tenemos que sumar o restar los intereses pagados, si en este caso se consideran de operación, y también impuestos pagados en este caso. Y si la compañía hubiese clasificado los cobros de intereses como operación, también irían en esta sección. Entonces, es el último paso de las actividades de operación. Hay un pago por concepto de intereses. Aquí tenemos que aplicar una fórmula para convertir el gasto por intereses en un interés pagado, porque puede ser, en este caso, que en el momento en el que registramos un gasto por interés, que en ese momento no lo estemos pagando, pero por hacer o registrar las transacciones bajo la base de acumulación, las registramos en el momento que ocurre, no cuando se dé la entrada o salida de efectivo. Entonces, en este caso, para obtener ese monto o transformar ese gasto por interés en un pago de interés, sería la siguiente forma. El gasto por interés que tenemos en el estado de resultados fue de 5.997. Ese gasto por interés puede ser que no haya sido en efectivo en su totalidad. Entonces, nos iremos a fijar o nos iremos a observar, mejor dicho, la variación que tuvo los intereses por pagar y vamos a hacer esa asociación. Si hubo una disminución en los intereses por pagar, quiere decir que nosotros, además del gasto por interés, estamos pagando ese interés que teníamos dentro del estado de situación financiera. Entonces, nosotros al gasto por interés tenemos que sumarle esa disminución en los intereses por pagar. Lo vamos a ver de esa forma. La compañía está pagando los 5.997 y además está pagando un saldo que tenía dentro de los intereses por pagar. Si fuese el caso contrario y la compañía aumentó su interés por pagar, quiere decir que en ese momento está dejando de pagar. Pero en este caso disminuyó, por ende, está pagando todo el gasto por interés del periodo y un gasto que tenía acumulado en el estado de situación financiera. Entonces, el interés que realmente se pagó fue de 9.937. Es un proceso muy similar para el gasto por impuesto de renta. Tenemos que convertir ese gasto por impuesto de renta del periodo en un impuesto pagado. Entonces, en este caso, es muy similar. El impuesto de renta del periodo fue de 148.746, pero iremos a observar dentro del estado de situación financiera si hubo un cambio o una variación en el impuesto de renta por pagar. Y aquí vemos que el impuesto de renta aumentó. En el periodo anterior o en el saldo inicial no había un impuesto de renta por pagar acumulado, pero en este caso sí. Entonces quiere decir que la empresa no pagó la totalidad de ese impuesto del periodo, sino que registró un impuesto de renta por pagar de 50.000. Entonces no pagó los 148,
pagó 98 porque 50.000 se fueron a la cuenta de impuesto de renta por pagar. Y así lo trasladamos al estado de flujo efectivo. Ambas cuentas en negativo porque son desembolsos, son pagos por intereses y pagos por el impuesto de renta. Y así obtenemos el flujo de efectivo generado por las actividades de operación. En este caso es la suma de ambas. Ahora bien, una vez terminamos la sección de operación, nos dirigiremos hacia las actividades de inversión. En esta, como recalcamos al inicio, tendremos que mirar hacia las compras o las ventas de activos no corrientes o de inversiones. Entonces, en el estado de situación financiera encontraremos estas partidas. En primera instancia vemos que hay una inversión temporal que tiene información adicional. Entonces, iremos a ver esa inversión temporal y trasladar los movimientos relacionados a esta partida que involucró efectivo. Nos dicen, durante el año se vendieron al contado inversiones temporales que tenían un costo de 60.000, originando la ganancia que se muestra en el estado de resultados. Aquí es muy importante analizar a partir de que veamos esas transacciones si hubo o no movimientos implícitos. Y una clave para esto es tratar de entender por qué se dio la variación y qué elementos de la variación pues fueron en efectivo. Entonces, nosotros tenemos que analizar esta variación con respecto a la información y descubrir o interpretar si hubo una transacción implícita. Entonces, el saldo inicial de las inversiones temporales fue 70.000. Nos dijeron en, en la información adicional que hay una inversión o que se vendió una inversión con un costo de 60.000. Entonces, si nuestro saldo inicial era de 70.000 y se vendió inversión con un costo de 60.000, pues el saldo previo o el saldo que también podemos llamar el saldo que debería tener la partida sería de 10.000, porque si arrancamos el periodo 2024 con un saldo de 70.000 y se vendió una inversión por 60.000, pues nuestro saldo debería ser, o nuestro saldo previo debería ser de 10.000. Sin embargo, en el estado de situación financiera vemos que el saldo no es de 10.000, sino que es de 24.000. Por ende, esto nos ayuda a interpretar que hubo un movimiento implícito. Y esta es una clave, siempre analizar nuestro saldo inicial, la información que nos están dando y ver si nos calza esa información, o si hace sentido, o si no, hay una transacción implícita. Entonces, acá quiere decir que esa diferencia entre el saldo que deberíamos tener después de la venta y el saldo final real que se presenta al cierre del 24, esa diferencia involucra un asiento, un movimiento implícito de una compra, porque si aumentó nuestro saldo es porque hubo una compra. Entonces son elementos que irán al estado de flujos de efectivo, dependiendo en este caso de cuánto fue. En el caso de la venta, lo que se recibió, y en el caso de la compra, pues aquí ya nos están diciendo, o podemos analizar que la compra fue por 14.698. También esta información es posible analizarla a través de una cuenta T que nos ayude a explicar a través de la mayorización esos movimientos de la cuenta. Aquí hacemos el mismo análisis. Nuestro saldo inicial fue de 70.000. Hubo una venta de la cual nos están diciendo que ocurrió por 60.000 y la compra, que es la diferencia, nos ayudó a llegar o a entender ese saldo final que fue de 24.698. Entonces, además de eso, nos están diciendo por acá, ya para ir a trasladar esto al flujo de efectivo, nos están diciendo que de esa venta se originó una ganancia. Quiere decir que la venta fue por más de 60.000, porque si tiene un costo de 60.000 y hubo una ganancia, quiere decir que se vendió por más de 60.000. Entonces hubo una ganancia en venta por 4.000 y aquí podemos ver el asiento que se realizó. Si se vendió una inversión que tenía un costo de 60.000
y obtuvimos una ganancia en venta de inversiones por 4.000, quiere decir que recibimos en bancos un cobro por 64.000. Entonces vemos que este punto número uno de información adicional que nos dieron, descubrimos o podemos analizar dos movimientos. Uno que es explícito, porque nos dijeron que hubo una venta, y otro que fue implícito y que descubrimos a través de ese análisis. Entonces, estos dos montos, que son los que realmente fueron en efectivo, los podemos trasladar al estado de flujos de efectivo. Entonces, aquí tenemos en las actividades de inversión un cobro por venta de inversión, que fueron en este caso, los 64.000 que realizamos en este asiento. Y además, un pago por compra de inversiones, que en este caso fue de 14.000 y que pudimos descubrir de acuerdo a la información que analizamos. Ahora bien, ¿qué más o qué otras transacciones de actividades de inversión podemos tener? Seguimos viendo el estado de situación financiera. Las inversiones ya, y estos elementos ya los hemos analizado porque fueron de operación, y llegamos hacia los terrenos, que es un activo no corriente, y nos dicen que tenemos que analizar el punto número 4. Y es importante tal vez aquí siempre tener en cuenta que la variación que tenga una partida no necesariamente involucra efectivo. Por eso no podemos simplemente trasladar una variación en el estado de flujos de efectivo, sino que tenemos que analizarlo con la información que tenemos y si hay o no ciertos movimientos. Entonces nos dicen que en terrenos analicemos esa variación de 25.000. ¿Por qué ocurrió? En el punto número 4 nos dicen la variación de los terrenos corresponde a una adquisición durante el año, es decir, esos 25.000 por los cuales varió el terreno fue una compra. Sin embargo, nos dicen, la variación se pagó o esa compra se pagó la mitad en efectivo y la mitad con un préstamo. Y es por eso que es importante no equivocarnos llevando la variación al estado de flujos de efectivo. Sin embargo, o más bien hay que analizar por eso la información que nos dan. Entonces nos dicen, o podemos reflejar esto en un asiento. Entonces, el asiento que se realizó fue en este caso el siguiente. Aumentó nuestro terreno, que fue la compra de ese terreno por 25.000, pero la mitad fue en efectivo, el otro 50% fue un documento o fue un financiamiento. Entonces, al estado de flujo de efectivo, vamos a llevar el pago por compra de ese terreno solo los 12.500. En este caso, lo tenemos por acá. Los otros 12.500 son una transacción importante que no es en efectivo. Y la norma, la NIC 7, nos pide que revelemos o hagamos una sección aparte del estado de flujo de efectivo donde señalemos ese tipo de transacciones. Entonces podemos al pie del estado o en una nota en los estados financieros señalar que hubo transacciones importantes que no fueron en efectivo. Y aquí colocamos esos 12.500. Puede ser una nota o puede ser una sección aparte al pie del estado de flujo efectivo. Entonces ya analizamos lo correspondiente a los terrenos, que es un activo no corriente. Entonces seguiremos analizando los edificios. Bajo la misma metodología, nos dicen que miremos hacia el punto número 5. Nos dicen, durante el periodo se vendió al contado un edificio que tenía una depreciación acumulada de 10.000. Nos dicen que una venta y nos dan la depreciación acumulada. Esto porque cuando hay una venta de un activo que tiene una depreciación acumulada, pues tenemos que reversar esa depreciación o darle de baja la depreciación correspondiente al activo que estamos vendiendo. Entonces, en este caso, la depreciación de ese activo fue 10.000 y el valor en libros es de 27.500. Estos dos elementos nos ayudan a descubrir el costo, porque el valor en libros es el costo menos la depreciación acumulada. Entonces, en este caso, así podremos obtener el costo. Nos dicen, esta venta originó una pérdida reflejada en el estado de resultado integral. De igual forma, se construyó un edificio pagado en efectivo en su totalidad. Entonces, nos están diciendo aquí que hubo dos movimientos y tendremos que analizarlo, porque aquí no nos están diciendo
cuánto fue lo que se recibió y cuánto fue lo que se pagó por esa venta y esa compra o ese pago por la construcción de un edificio. Entonces lo analizaremos por acá y vemos por aquí que así podemos descubrir el costo del edificio, que es muy importante. Si el valor del libro es de 27.500 y la depreciación es de 10.000, ya sabemos que el costo del edificio que se vendió es de 37.500. Y esto es muy importante porque nos ayudará a encontrar, bajo la metodología, al igual que lo hicimos con las inversiones, esas transacciones o el valor de las transacciones implícitas. Entonces, analizaremos cuál fue nuestro saldo inicial del edificio, que fue de 350.000. Lo tenemos por acá. El edificio inicialmente fue de 350.000, pero si nosotros vendimos un edificio que cuesta 37.500, nuestro saldo debería ser en el estado de situación financiera un saldo de 312.500. Sin embargo, no hay ese saldo en el estado de situación financiera, sino que el saldo es de 385.900. Eso quiere decir, o eso responde a la construcción del edificio que nos mencionaron. Entonces, ese es el valor por el cual se construyó ese edificio. Entonces, así se explica esa variación de la cuenta del edificio. Inicialmente teníamos 350, vendimos edificio con un costo de 37.500 y nuestro saldo final se, se responde a la construcción. O gracias a la construcción podemos descubrir que nuestro saldo final es de 385.900. Esa es la diferencia. Entonces, como nos habían dicho por acá, que de igual forma se construyó un edificio pagando en efectivo su totalidad, pues ya descubrimos, en este caso, cuánto fue lo que se pagó por construir en ese efectivo. Entonces, eso lo podemos llevar al estado de flujos de efectivo. Se pagó por la construcción del edificio 73.400. Ahora bien, nos falta descubrir cuánto se cobró por la venta del edificio. ¿Por qué? Eso tenemos que analizarlo a partir de la información que ya teníamos. Entonces, sabemos o lo podemos representar con un asiento contable. Sabemos que el edificio que se vendió tenía un costo de 37.500. Sabemos que la depreciación acumulada era de 10.000 y lo podemos colocar en el asiento. Aquí estamos reversando, en este caso estamos reversando la depreciación de un activo que estamos vendiendo. Nos habían dicho por acá que durante el periodo se vendió un edificio y este originó una pérdida. Entonces nos iremos a buscar al estado de resultados cuánto fue esa pérdida. Y hubo una pérdida en venta de edificio de 8.980. Entonces, en el asiento o con esa información podemos descubrir cuánto se recibió en bancos, que es la diferencia entre esto. Si el edificio tenía un costo de 37.500 y una depreciación acumulada de 10.000, en este caso, perdón, y generó una pérdida, pues la diferencia es lo que se recibió en bancos. Entonces, eso lo podemos trasladar al estado de flujo de efectivo como una actividad de operación, como un cobro por venta de edificio, que serían los 18.520. Aquí respetando los signos de cada una de las transacciones que involucraron efectivo. Si fueron pagos, van en negativo y si fueron cobros, van en positivo, porque estamos hablando siempre en términos de efectivo. Entonces, ¿qué más nos falta por acá? Analizar. Y iremos a mirar a vehículos, porque ya en este caso miramos hacia el edificio. Tal vez aquí es importante visualizar cómo, o más bien comprender las cuentas T o las mayorizaciones del edificio y de la depreciación acumulada. Aquí ya sabemos que el saldo inicial del edificio fue 350 y el saldo final se derivó de la venta y de la construcción.
y llegamos a un saldo final de 385. Pero aquí es muy importante mirar hacia la depreciación acumulada porque esto nos ayudará en cálculos posteriores. Entonces, la depreciación acumulada inicialmente tenía un saldo de 140.000. Entonces, ese saldo de 140.000 lo encontramos por acá en el estado de situación financiera comparativo, pero el saldo final es de 158.900. Entonces, en este caso, el saldo inicial es de 140.000 y el saldo final es de 158.900. Pero además sabemos, dentro de la información que tenemos, que hubo una reversión por venta. Entonces, aquí estamos descubriendo cuánto fue el gasto del periodo por concepto de la depreciación de ese edificio. Y lo vemos por acá. Si el saldo inicial de la depreciación acumulada es de 140.000 y hubo una reversión por venta de ese edificio, de un edificio por 10.000, quiere decir que el saldo que debería haber antes o previo a la depreciación es de 130.000. Y si nuestro saldo final es de 158.000, quiere decir que el gasto por depreciación acumulada del edificio en el periodo fue de 28.900. Esta es información importante que no teníamos antes y que nos ayudará a entender la depreciación acumulada del vehículo. ¿Esto por qué? Porque nosotros en el estado de resultados nos habían dicho que la depreciación total era de 45.000 y solo tenemos dos activos que se deprecian. Y acabamos de descubrir que el edificio tiene una depreciación de 28.900. Acabamos de descubrirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que la depreciación, el gasto por depreciación del edificio, si el del edificio es de 28.900, pues del vehículo es de 16.100. La diferencia en este caso, para un total de 45.000. Entonces ahí ya desglosamos los 45.000 del gasto por depreciación entre lo que corresponde al edificio y lo que corresponde al vehículo, que serían 16.100. Ahora bien, ya que hemos analizado y tenemos nuestra memoria cuánto fue ese monto, podemos leer lo que sucedió o los movimientos relacionados al vehículo, porque nos dicen por acá lo siguiente. El vehículo tenemos que analizar el punto número 6. Nos dicen, al vehículo hubo que cambiarle el motor, lo que no produjo ninguna mejora en su rendimiento, ni aumento en su vida útil. Dicha reparación se registró como un débito a la depreciación acumulada y un crédito al efectivo. ¿Qué quiere decir esto en este caso? Que hicieron lo siguiente para esa transacción, lo relacionado con, con el vehículo. Sabemos entonces que aquí el saldo inicial de la depreciación acumulada del vehículo fue de 17.500. Sabemos que el gasto del periodo fue de 16.100. Aquí lo tenemos en la mayorización. ¿Y qué quiere decir esto? Que el saldo que debería haber final antes de la mejora fue de 33.100. Ese sería el saldo que debería haber si no hubiese existido la mejora. Pero el saldo final es de 25.000. ¿Qué quiere decir esto? Si el saldo que debería haber antes de la mejora es de 33.600 y el saldo final es de 25.000, quiere decir que la mejora fue por 8.600, que es la diferencia entre estos dos. Y lo podemos visualizar aquí, que explica nuestro saldo inicial, el gasto del periodo, la mejora y nuestro saldo final. Y esto es importante por lo que nos mencionaron acá, que dice que en este caso la reparación se registró como un débito a la depreciación acumulada y un crédito al efectivo. Entonces el asiento fue el siguiente. Disminuyeron la depreciación acumulada y registraron la disminución del efectivo y así obtuvimos el costo de esa reparación, el pago por la reparación del motor del vehículo.
en ese caso. ¿Qué más nos faltan? Transacciones relacionadas con las actividades de inversión. En este caso ya analizamos todo lo correspondiente a los activos no corrientes. Sin embargo, tenemos por ahí los ingresos por intereses que nos habían dicho que son actividades de inversión o los cobros por intereses. Entonces tenemos que aplicar una fórmula o analizar por ahí esos cobros de intereses. En este caso, nos dicen en el estado de resultados o nos presentan en el estado de resultados un ingreso por intereses de 1.698. Ese es el ingreso por interés. Ahora bien, si en el caso de que exista dentro del estado de situación financiera una cuenta de interés por cobrar, ahí podemos analizar si hay o no un pago o un cobro por concepto de interés adicional. Pero en este caso no vemos que exista una cuenta de interés por pagar. Entonces, ¿qué asumimos en este caso? Que todo el ingreso por interés se cobró porque nada se registró como un interés por cobrar. Entonces, la fórmula en este caso sería así. Como el ingreso por interés fue de 1.698 y no hubo aumento ni disminución, es decir, no se registró nada en el interés por cobrar, el interés ganado o el interés, mejor dicho, cobrado es de la totalidad, que serían los 1.698. Entonces eso se cobró por intereses. Ahora bien, así terminamos esta sección de las actividades de inversión y pasamos inmediatamente a la sección de actividades de financiamiento o de financiación. Aquí encontramos todo lo relacionado con los pasivos financieros, con los pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo y con las cuentas de capital. Entonces, sabiendo eso, veremos lo que nos presentan dentro de los pasivos y el patrimonio. Ya habíamos analizado las cuentas por pagar y habíamos analizado ciertos movimientos de operación, pero ahora miraremos hacia los relacionados con el financiamiento. Entonces, lo veremos por acá. Y veremos, por supuesto, las transacciones que tengan información adicional. Nos están diciendo que hay que analizar las transacciones o la información del punto 4 y del punto 7 para los documentos por pagar. El punto 4 era lo correspondiente a el terreno y ya sabíamos que esa cuenta aumentó por esos 12.500. Sin embargo, todavía hay que explicar la diferencia, porque la diferencia o la variación de los documentos por pagar a largo plazo no fue de 12.500, sino fue de 95.000. Inicialmente no había nada en el periodo 2023 y al periodo 2024 incrementó en 95.000. Entonces hay que explicar algún movimiento implícito que haya por ahí o lo que nos están diciendo en este caso en el punto 7. La variación corresponde a la compra de terreno. Eso ya lo habíamos considerado. Adicionalmente, se recibió del Banco Nacional un financiamiento en efectivo a largo plazo. Entonces se recibió un financiamiento del Banco Nacional y vamos a analizar esa información a través de la mayorización. En los documentos por pagar a largo plazo inicialmente no tenía un saldo. Ahora bien, sabemos que por el financiamiento del terreno aumentó en 12.500 esa partida. Y también sabemos que el financiamiento que nos está mencionando por acá con el Banco Nacional fue por 100.000 en efectivo. Eso fue lo que se recibió. Entonces, pues vamos a analizar que esos 100.000 aumentaron, en este caso, aumentaron los flujos de efectivo. Esos 100.000 que se recibieron del Banco Nacional por el concepto de cobro por el préstamo recibido, esos 100.000. Sin embargo, hay un movimiento implícito. Ya sabemos que en el punto 7 nos habían dicho que sí, se recibió en efectivo 100.000 para capital de trabajo. Ya lo registramos en el estado de flujos de efectivo. Sin embargo, ahora hay que ver
por qué la variación quedó en 95.000 en lugar de lo que habíamos registrado por acá. Entonces, si el saldo inicial era cero porque no había documentos por pagar a largo plazo inicialmente y esta cuenta incrementó en 12.500 por el terreno e incrementó por el préstamo con el Banco Nacional, el saldo que debería haber es de 212.500. Sin embargo, el saldo final es de 95.000. ¿Qué quiere decir esto? Si el saldo que debería haber es de 112.500 y nuestro saldo final es de 95.000, hubo un pago por ese financiamiento o hubo un abono en ese financiamiento. Entonces, eso lo llevaremos o lo trasladaremos al estado de flujo de efectivo, ese pago por financiamiento. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos por acá? Tenemos los bonos por pagar. Entonces vamos a ver qué nos dicen por acá. Se emitieron bonos por pagar a su valor nominal con vencimiento de 2 años. No se presentaron redenciones. En este caso nos están diciendo que se emitieron bonos a su valor nominal. Quiere decir que no hubo prima ni hubo un descuento y que se recibió el efectivo. Entonces, nos están diciendo claramente que la variación que hubo acá en los bonos por pagar, toda fue en efectivo, porque no hubo prima ni hubo descuento. Entonces, esos 69.500 se cobraron por la emisión de esos bonos. 69.500 fue el cobro por la emisión de esos bonos. Ahora bien, ¿qué más nos dicen por acá? Se emitieron 15 acciones al contado cobradas en efectivo. Hubo una emisión de acciones y vamos a ver en este caso si hay alguna prima o un descuento en emisión de acciones, porque si no fue así, esa emisión fue a su valor nominal y la podemos trasladar al estado de flujo de efectivo. Entonces, vemos por acá en las cuentas de patrimonio que no hay una prima ni un descuento en acciones comunes. Entonces, esa emisión de las 15 acciones fue a su valor nominal y se representa a través de la variación del capital social común. En este caso fue la emisión de esas acciones, por eso se cobró 15.000 por la venta de acciones. Y lo tenemos aquí en el estado de flujo de efectivo. Ahora bien, ¿qué más nos falta por acá? Nos dice que las acciones en tesorería hay que analizar la información que nos dan. Dice, se readquirieron acciones cancelando en efectivo. Entonces aquí podemos entender que la variación de esas acciones en tesorería se registraron en efectivo y en este caso corresponde a la variación. Entonces se readquirieron, estamos pagando. Entonces registramos esos 10.000 como un pago por concepto de recompra de acciones en tesorería. Entonces, ¿qué más nos queda por acá por analizar? Nos dicen las utilidades retenidas. Miremos la información adicional. Nos dicen la variación de utilidades retenidas corresponde a la utilidad neta menos los dividendos. Aquí lo que hay que hacer es descubrir cuánto fue los dividendos pagados con respecto a los declarados. Se declararon dividendos y cuántos se pagaron. Y lo podemos ver por acá. Las utilidades retenidas tienen un saldo inicial de 496.959. La utilidad neta del periodo la tenemos en el estado de resultados. Fue 347. Si a las utilidades retenidas le sumo la utilidad neta del periodo, nos da un saldo previo de 844.000. Ese es el saldo que debería haber en las utilidades retenidas si no se hubiesen distribuido dividendos. Pero en este caso, sí hubo una distribución de dividendos. Nos lo dijeron por acá, que hubo una distribución de dividendos o hay dividendos declarados. Entonces, comparamos ese saldo previo con el saldo final real de las utilidades retenidas, que es de 674.034. Entonces, si el saldo previo es de 844 y el saldo final es de 647, nos habían dicho que la diferencia son dividendos declarados. Entonces, se declararon dividendos por esa diferencia que corresponde a 170.000.
Ahora bien, vamos a descubrir de los dividendos declarados, que es una cosa, cuántos fueron los dividendos pagados. Y esa asociación la hacemos mirando si hay una cuenta de dividendos por pagar. Entonces siempre tenemos que observar esa relación para ver si lo que se declaró fue lo que se pagó. Y vemos que hay un aumento en los dividendos por pagar en 2000. ¿Qué quiere decir esto? Si aumenta ese dividendo por pagar, quiere decir que no estoy pagando esos dividendos aún y los voy a pagar posteriormente en el futuro. Entonces, de los 170 no estoy pagándolos todos. Estoy ahorrándome 2000. Entonces, estoy pagando realmente 168,000. Y aquí lo traslado al estado de flujo de efectivo y vemos que siempre nos estamos preguntando qué fue lo que pasó con el efectivo, porque evidentemente en el estado de flujo de efectivo solo incluiremos cuentas que se relacionen con el efectivo, a pesar de que haya muchas otras transacciones que no involucren efectivo y a pesar de que se relacionen, como en el caso de los dividendos, que podríamos pensar que los dividendos se pagaron, pero en este caso no se pagaron en su totalidad y así pasa con los intereses pagados y cobrados y así pasa con el impuesto de renta y otras transacciones. Y siempre hacemos esa comparación para saber cuánto fue lo que realmente se pagó o lo que realmente se cobró. Son preguntas que nos estamos haciendo constantemente. Y una vez tenemos las tres secciones, las teníamos que ir totalizando. Ya sabíamos que la sección de operación nos daba un flujo efectivo generado de 457,000. Cuando el flujo efectivo es positivo, utilizamos la palabra generado, porque fue un efectivo que se originó. Ahora bien, en el caso que sea negativo, como es el flujo efectivo de las actividades de inversión, en este caso decimos que fue usado, porque fueron salidas. Ahora bien, totalizamos los flujos de efectivo de las actividades de financiamiento. En este caso nos da menos 11,000. Entonces fue un flujo negativo, un flujo usado. Y nosotros tenemos que sumar, en este caso, las tres actividades para obtener el flujo neto, que puede ser un aumento neto o una disminución neta de efectivo. Y esto nos va a calzar o va a responder o va a justificar la variación que hubo en el efectivo, que vemos que en este caso el efectivo tuvo una variación de 421,752, que tiene que ser la misma de la cual fue el resultado de la suma de las tres actividades, como lo ponemos por acá. El efectivo neto, el flujo de efectivo neto es la suma de esas tres y se justifica el saldo el inicial, la suma o la resta del flujo nos da como resultado el saldo final. Y lo podemos ver por acá. El saldo inicial del efectivo fue de 30,000 con 59. 30,000 con 59 en este caso. Ahora bien, el flujo de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento en total fue de 421,752. Si al saldo inicial le sumo la variación o el flujo neto, nos da el saldo final, que sería en este caso de 451,811, que es igual al saldo final. Y ese es el sentido de la conciliación que hacemos a través del estado de flujos de efectivo con el efectivo que hay en la compañía. Y así terminamos esa práctica número 7 del estado de flujo de efectivo.